Bueno, entonces buenas noches a todos. Estamos muy contentos de poder estar acá reunidos para esta ocasión, ansiosos por esta clase a cargo del hermano Jorge de Tlebsen, y vamos a comenzar con una oración. Viviana Verhagen, ¿podrías hacer la primera oración? Y Zoraida, ya que está, podrías finalizar vos con la última oración de la reunión, así ya le dejamos directamente el tiempo a Jorge. Bueno, perfecto. Permiso. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos nuevamente por poder reunirnos para poder tomar este curso de religión y poder aprender acerca de la creencia de nuestros hermanos. Te pedimos poder comprender las cosas que hoy aprendamos y te pedimos que podamos abrir nuestras mentes para tener mayor entendimiento y conocimiento. También te pedimos que todo lo podamos hacer acompañados por la guía de tu Espíritu, que pedimos esté con el hermano de Tlebsen. Te agradecemos por este tiempo que tenemos para estudiar las diferentes religiones y porque esto nos ayuda en nuestra comprensión y nos ayuda en nuestro testimonio sobre la verdad. Te agradecemos estas cosas y dejamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias por la oración. Y también quería, anunciarles que la hermana que tenemos el liderazgo de la clase, Mariana Flores de Secón, ¿no es cierto? Ella es la presidenta de la clase y el vicepresidente es Fernando Cres, que vieron que la semana pasada nos dirigió. Mariana es la directora de comunicación de la Estaca Belleville y Fernando de la Estaca de Comodoro Rivadavia. Son hermanos que conozco hace muchos años y quiero mucho. Y bueno, estoy contento de que ellos me están ayudando. Muy bien, entonces quizás durante la semana ellos les pidan alguna asignación o adelantemos la oración o algo. En las clases futuras vamos a estar un poco más dinámicos en algún aspecto, porque tenemos que ir mejorando. También ir viendo la participación a medida que más puedan ustedes ir participando, lo cual no es tan fácil porque tenemos una hora, ¿verdad? Pero sí vamos a empezar a trabajar en... No se asusten, ¿no? Vamos a empezar a trabajar en grupos. Vieron que Zoom permite armar grupitos para que en grupitos analicen algunos temas que yo les voy a ir dando. Eso como ya tuvimos la práctica, ¿no es cierto?, de estar escuchando, de participar cuando yo hago preguntas, y también estimo yo que están leyendo los documentos. Bueno, esos documentos, lo que yo hago siempre es algo adicional. Toca tangencialmente lo que se trata en el documento, por supuesto, pero quizás vemos otras cosas, ¿no? O vemos algunos elementos que yo voy descubriendo que es importante resaltar, pero no todo. Entonces es importante complementar la lección con el documento. Así que en próximas clases quizás hagamos estos grupos. Siempre entra en una dificultad, pero no importa, lo vamos a enfrentar. Una dificultad para mí, técnicamente, digamos, de organizar el grupo. Podría hacerlo de antemano, pero a veces uno no sabe bien quiénes van. Más o menos veo yo los que siempre vienen, ya me estoy dando cuenta, pero bueno, vamos a hacerlo porque eso puede ayudarnos más a que sea más rica la clase, ¿no? A darles un poco más de participación a ustedes, y los grupos permiten que más gente participe. Si hacemos 10 grupos de 4 o de 5, todos pueden hablar durante esos minutos que yo les voy a dar para analizar. Entonces es importante ya para la próxima leer, ir leyendo el documento.
también siempre estén atentos a su sonido. Lo ideal es tener el micrófono apagado, y como veo que hacen siempre, pero bueno, estén atentos porque a veces sin querer se conecta el micrófono. Lo tenemos a Guillermo presente, pero él está enfermo, así que va a estar en silencio, pero yo estoy muy feliz de que él esté con nosotros hoy. Es nuestro líder en comunicación en Argentina, un poco el promotor de esto, ¿no? De estas lecciones, y bueno, es un ejemplo que él esté presente a pesar de todo. Así que yo lo agradezco mucho. Bien, y quizás, ahora no recuerdo, pero tenía algún otro consejo, y cuando lo recuerde le voy diciendo. Hoy tenemos el budismo, es nuestra cuarta lección. Quería consultar, para algún comentario breve, si alguno que haya leído el documento tiene alguna cosa que quiera comentar, algo, si esto me llamó la atención, este párrafo. Si es así, ustedes toman el tiempo o ponen la manito y hacemos el comentario. Hagan referencia al párrafo que les impactó y después por qué. Podemos tomar 2 o 3 minutitos para eso, si quieren, y como una preparación para nuestro formato futuro. Y si no, seguimos con la clase adelante, no hay problema. Sí, Zoraida. Bueno, mira, yo estudiando, ¿no? este material, lo que me llamó muchísimo la atención es que para el nirvana, ellos definen, ¿no? El nirvana es la extinción de muchas cosas, ¿no? Dice acá extinción del apego, extinción de la ira, extinción del engaño, de la salud perdurable, bueno, etcétera, etcétera. Y hay un factor que a mí me llamó la atención, que es la extinción del amor. O sea, como que desaparece, ¿no? Y más adelante vuelve, que yo no lo encontré ahora, pero vuelve a decir lo mismo, Palmer, este hermano Palmer, que escribió, que yo ahora no lo encuentro, yo lo subrayé, pero no lo encuentro, pero vuelve a decir lo mismo. Acá dice, se enfatiza mucho la benevolencia, pero se menosprecia el amor. ¿Tá? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando nosotros, en comparación, ¿no? con el cristianismo, en la cual el amor es la base de todo. O sea, sin el amor, o sea, no hay nada. Es más, lo tenemos escrito en los libros, ¿no? Si no hay amor, no hay valores, no hay nada. O sea, tiene que existir esa virtud, ¿no? Eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Porque si bien son pasivos, pacíficos, vamos a decir, la religión los lleva a eso, pero no los educa en cuanto al amor. Y bueno, no es bueno. Para mí no es bueno. Claro. Bueno, gracias, Zoraida. Ana, ¿tenías también algún comentario? Sí, a mí me llamó la atención el final, en que hablaba un poco como de que se estaba perdiendo el budismo, y me imaginé que a lo mejor el documento es antiguo, porque con la extensión de la meditación y del mindfulness, yo veo que en los últimos años, no sé, 10, 15 años, todos estos conceptos se han introducido mucho, incluso en la ciencia. Entonces, como hay como estudios avalados científicamente de que el mindfulness y la meditación sirven para tratamiento de enfermedades, etcétera. Entonces yo no veo el budismo como
como alejándose o apagando, sino que al revés, como que mucha gente lo está como recibiendo e incorporando, a lo mejor no como una religión o no lo entienden como una religión, pero como que incorporan cosas y finalmente empiezan a avanzar en ese ritmo. Y yo tengo familiares, conocidos, que incluso miembros de la iglesia que han dejado la iglesia y han tomado estas ideas. Entonces no lo veo algo como tan lejano y apagado como aparece en el artículo. Claro. Quizás un poco es porque eso es lo que vemos en el mundo occidental, ¿no? Pero probablemente, como nos pasa acá, que el cristianismo tiene cierta disminución en el mundo occidental, ¿verdad? Allá también les debe pasar a ellos, ¿no? Son millones y son reemplazados esos pensamientos por otros pensamientos nuevos, ¿no? Quizás conservan algunas cosas. Pero bueno, vamos a ir hablando de eso durante la clase. Es muy bueno los comentarios que me han hecho hasta ahora. Y Enrique, también querías decirnos algo. Bueno, sí, casi que ya lo dijeron. A mí también me llamó mucho la atención el tema de la extinción del amor, que es el cuarto punto de las 4 nobles verdades, donde ahí habla de la extinción del apego a cualquier cosa, ¿no? La extinción de la ira, del engaño, de la salud perdurable, o sea, no pensar que la salud, que vamos a tener siempre salud, que vamos a estar bien. O sea, yo no lo entendí, traté de entenderlo, de que el amor para ellos es distinto a como lo entendemos nosotros. Y posiblemente no es que no tengan sentimientos de afecto. Pienso que lo que tratan es de no sufrir por amor. Claro. De alguna manera buscan eso, ¿no? Porque dice que el anhelo es el origen del sufrimiento. Y a veces el amor, cuando nosotros amamos mucho o tenemos un sentimiento así fuerte, muchas veces nos puede llevar al sufrimiento también, ¿no? Lo entendí un poco por ese lado. Claro, yo pienso también, como vos, Enrique, de que es muy probable que eso, aparte que ellos quizás ven el amor con el sentido de posesión. Vieron que a veces uno dice mi novia, mi esposa, mi amado, mi amada, o sea, y entonces esos quieren eliminar, ¿no? Pero bueno, la otra vez vi un documental de una mujer que es monje y dejó la familia, todo, porque claro, para alcanzar, ahora vamos a ver un poquito para tratar de comprender, pero para alcanzar ese nirvana, ese estado que ellos buscan, ¿no? De desapego total, no puede tener, tienen que ser casi ermitaños, ¿no? Pero bueno, y es verdad, como decía, que a veces, Zoraida, como decía Zoraida, que no siempre, si hay puntos de contacto entre nuestras ideas y las de ellos. O sea, hay puntos con los que nos sentimos identificados, pero otros verdaderamente todavía no. Muy bien. Hoy, entonces, vayan, es una buena práctica, ¿no? Lo que decían de marcar, ir marcando. El hecho de marcar depende cómo lo tengamos. Es cierto que a veces lo tenemos en el celular, al documento, pero bueno, hay maneras de marcar. Muy bien, Mariana, ¿eh? Hay que ir marcando, porque eso después es como que nos agrega un resumen mental que nos permita recordar. Muy bien. Perfecto. Bueno, por eso es que hablan. Bueno, muy bien. Vamos acá. Acá hay una pequeña biografía de Gautama Buda. Buda es el nombre que se puso después, ¿no es cierto? Pero también se lo conocía él como Siddhartha Gautama. Dice que acá dice, les leo yo, dice, fue un príncipe de Kapilavastu. Kapilavastu es una ciudad del norte de la India, que por lo que leí ya no ha desaparecido, pero en un momento era un reino bastante importante. Y él nació como un príncipe en ese reino. Su padre era el rey Maya, creo que se llamaba la madre, y
Y bueno, ahora vamos a ver un poco de la historia de él en el videíto. Pero dice así, asceta, meditador, eremita. El asceta es aquel que renuncia a todo lo material, ¿no es cierto? Y eremita es el que, además de rechazar todo lo material, lo que ellos consideran vano, se aísla. O sea, el eremita es el ermitaño, ¿verdad? Que decide estar solo, ¿no? Dice, y maestro espiritual, por cierto que él fue todo eso, pero en un momento se dio cuenta que quería predicar lo que había recibido y tuvo 40 años predicando, ¿no? Dice, vivió durante los siglos 6 o 5 antes de Cristo. Hay mucha controversia. Incluso hay personas que hasta dudan de la existencia de Buda. Como que realmente es como una creación, ¿verdad? Posterior. Pero bueno, hay muchos detalles de su vida que hacen pensar que verdaderamente existió Siddhartha Gautama, ¿no? Dice, sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el nirvana, que ustedes hablaban. El nirvana es como alcanzar la perfección, ¿no? Sería para nosotros alcanzar el más alto grado de gloria. Muy bien, la liberación de la ignorancia, el apego, como decías, ¿no es cierto, Enrique? El renacimiento y el sufrimiento. También ellos creen en la restauración, pero la restauración no, en la reencarnación. Reencarnación. Reencarnación, pero creen en la reencarnación, pero tienen una búsqueda de determinar el ciclo de las reencarnaciones. Es como que una vez que alcanza ese estado superior, ellos aspiran a que eso termine, ya pasan a ser parte del todo, digamos, y que ellos consideran que en realidad uno debería perder la individualidad. Y la única forma de perderla es no querer nada, digamos, ¿no? Llegar a ese estado en el que tiene un desapego total de todas las cosas. Con esa idea del sufrimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver estos videos de los que yo les mostré la semana pasada, que están muy, muy buenos, muy interesantes, para conocer un poco mejor la historia de este hombre, ¿no? Porque es importante conocer la historia de él, más allá de la certeza de su existencia, lo que sea, pero todos, si bien Buda nunca quiso ser objeto de adoración, al fin lo es, ¿verdad? Y hay muchos tipos de budismo también. Comparten algunas ideas comunes, pero no es que son tan iguales en todo, ¿verdad? Y hay un budismo nuevo, bastante nuevo por decir así, ¿no? Que surge en Japón, y con esa gente hay un grupo de esos budistas acá en Argentina, y yo en una de las clases que tuve los tuve de invitados, y bueno, es un budismo diferente, o sea, como más moderno, más como decía la hermana, ¿no? Que es más practicable por todas las personas. Y mucha gente se une a ese tipo de movimiento, porque lógico, no propugnan el budismo extremo, ¿no? Esta meta de abandonarlo todo. Pero bueno, vamos a ver el video. Lo que no recuerdo si puse para escuchar. A ver, esperen que... Ahí lo pongo. El camino de la iluminación. En el año 563 a.C., nació en India un hombre que trajo una nueva perspectiva, y sus ideas ayudaron a mucha gente que sufría el desprecio de las castas superiores. Ese hombre se llamó Siddhartha Gautama, pero con el tiempo se convirtió en Buda. El joven Siddhartha era el príncipe heredero de un pequeño reino. Su padre, que lo amaba tanto, no quería que él conociera el sufrimiento. Para ello, lo aisló en un maravilloso palacio rodeado de placeres, sirvientes y música encantadora. De esta forma intentó ocultarle la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero Siddhartha sospechaba que había más en la vida que esa lujosa prisión, y como era un muchacho inquieto, comenzó a escabullirse del palacio. La primera vez que salió, vio a un hombre viejo y encorvado. Otra vez vio a un enfermo, y en la tercera ocasión vio a un muerto. Entonces, afligido y consternado,
Ya no quiso regresar a la vida de fantasía que le habían preparado y abandonó toda su riqueza para meditar sobre el sufrimiento de la gente en este mundo. Siddhartha se internó en la selva y vivió como un ermitaño tapándose con ropas haraposas, completamente afeitado y sin casa donde pasar la noche. Al igual que otros ermitaños de la época, Siddhartha se sentaba en algún lugar alejado con las piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Casi no respiraba y comía lo mínimo indispensable. Así permaneció durante horas, días, semanas, meses y años. Despojado de toda satisfacción material, Siddhartha meditó con más profundidad que ningún otro hombre, hasta que un día sintió una luz interior y marchó a anunciar su gran descubrimiento. Desde ese día cambió su nombre a Buda, que quiere decir el iluminado. Todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos dejar de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo, y cuando lo alcance la muerte, ya no necesitará renacer en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los sufrimientos ni los padecimientos, logrando un estado de felicidad absoluta. Bueno, ahí vimos un poco la historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Y bueno, acá no relata, pero él, bueno, no recuerdo si lo relata, pero bueno, él dejó la esposa, él tenía esposa y un hijo, y lo dejó porque consideró que era más importante, ¿no es cierto?, la búsqueda de esa respuesta personal, esa búsqueda personal de encontrar el nirvana, ¿no? Hay que entender también que, más allá de esta historia, el budismo surge como una reacción al mundo que se vivía. Ahí teníamos el hinduismo, ¿verdad? Distintas formas del hinduismo. Surgió en el norte de la India, como hablamos, y bueno, este tema de las castas, lógicamente da cierta conformidad a las castas menores, porque dicen, bueno, esto es lo que he merecido quizás por otra vida anterior, y bueno, lo soporto, aprendo con paciencia, y esta aceptación del destino que le ha tocado vivir, ¿no? Pero por otro lado, las castas superiores no sienten ninguna necesidad de ayudar a los que están en las castas menores, porque dicen, bueno, es lo que ellos se merecen, digamos, y yo me disfruto de lo mío porque estoy acá, o sea, tienen toda la riqueza, el poder y el beneficio que les ha venido por nacimiento, y bueno, se sienten justificados, no hay movilidad social como por ahí en el mundo occidental siempre estamos. Teóricamente, en el mundo occidental nuestro, los que están en posiciones mejores o gobiernos intentan que, teóricamente digo, porque no siempre se les da, pero intentan que todos progresen, que la sociedad entera prospere, y en realidad las sociedades más felices son las que tienen una mayor prosperidad o movilidad, digamos, social, ¿no? Que personas que están en los estratos más bajos, a veces, con el estudio, con la dedicación, con el esfuerzo, logran escalar, ¿no? Y salir de lo que sería la casta, por decir así, en la que se encuentra. Porque tenemos divisiones sociales también nosotros, sin duda, pero no la consideramos inaccesible. Y a veces, si uno tiene paciencia, ve de una generación a otra. Es como ha pasado, a veces uno estudia la llegada de nuestros antepasados. Yo a veces escucho de mi propia familia, ¿verdad? O de la familia de mi esposa, que son inmigrantes de Siria y de Italia. Ellos vinieron con lo opuesto, básicamente, ¿no? Y acá formaron familia, y bueno, y fueron prosperando. No solamente prosperar económicamente, porque nosotros que somos los descendientes, no es que estamos tan prósperos, pero sí desde el punto de vista, bueno, de la capacitación, de la realización personal, ¿verdad? Más lo que nos ha dado el Evangelio. Entonces, lo que le estaba diciendo es esto, que es como una reacción a todo eso, ¿verdad? El budismo crece rápidamente,
porque da otra visión, ¿verdad? Se puede salir de esa rotación en la que uno realmente no sabe qué va a pasar en la otra vida, qué es lo que va a merecer, aspira a algo mejor, pero tampoco sabe muy bien qué es lo bueno, porque a veces, porque estar en una casta menor no es que es malo, sino que es algo para que vos aprendas, y estar en una superior tampoco. Entonces, un mundo con poca esperanza, con poco deseo de cambio, y surge. Y también es un mundo injusto, según lo que ve Buda, ¿no? Él se da cuenta que hay un desnivel muy grande entre la vida que él llevaba y lo que vio, ¿verdad? Quizás fue más complejo la experiencia de él que solo salir y ver a un anciano y decir cómo ve. Habría ancianos, me imagino, rodeándolo, pero bueno, pues ya vio la enfermedad, vio la muerte, porque dice que vio un cortejo fúnebre, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta de que la vida termina. Bueno, es un relato simplificado quizás de una experiencia mayor, pero yo también un poco lo que veo acá, hermanos, tiene alguna... Siempre hay que recordar que el origen de todo el ser humano es el mismo. Nuestros primeros padres son Adán y Eva, ¿verdad? Y siempre en la tradición oral o colectiva de generación en generación, aunque pasen muchos años, va quedando resabios de aquellas primeras experiencias del ser humano en el jardín de Edén y después en el mundo solitario y triste, ¿no es cierto? Y estaba pensando que esto de estar en un... Acá tenemos un padre que trata de proteger a su hijo y lo pone en un ambiente seguro, por decir así, evitándole que vaya a ese otro mundo más cruel. Y yo imaginaba, bueno, nuestro Padre Celestial, cuando comenzó su plan de salvación en la vida mortal, puso a Adán y Eva en un lugar también protegido y cuidado. Pero por supuesto que se sabía que no podía persistir ahí, había que salir al mundo, salir del castillo, digamos, y ir al mundo para poder conocerlo, lo bueno, lo malo. Y entonces hay como esa similitud ahí, ¿no es cierto? Nada más que en el caso de Buda, él se fue, dejó la esposa atrás, ¿no? Y en el caso de Adán y Eva, fue una decisión compartida. Más cuando uno va al templo se da cuenta que es una decisión compartida, el hacer lo necesario para salir. O sea, tomaron una decisión junta. Ahí tenemos un valor no diferencial, pero probablemente la idea general viene de aquella historia madre, ¿no? De nuestro Padre Celestial, con tanto amor por sus hijos, poniéndolos en un mundo paradisíaco, pero sabiendo que tarde o temprano iban a tener que salir de ahí, ¿no? Iban a tener que enfrentar la vida. Me hace acordar un poco pare de sufrir digamos, al eslogan evangélico, ¿no? De pare de sufrir. Nosotros no tenemos esa idea, ¿verdad? En nuestra cosmovisión. Al contrario, no es que estamos buscando sufrir ni dormir, no somos el extremo. En ese caso, Buda también se da cuenta que los extremos son malos. O sea, estar viviendo totalmente buscando el placer, satisfacer todos los deseos que tenemos y estar luchando constantemente por la frustración. Y que una manera de sacar la frustración es lograr lo que deseamos, porque también está eso, ¿no? O sea, supongamos que yo me frustro porque no tengo algo. Bueno, cuando lo tengo, en teoría tampoco me frustro. Bueno, pero Buda toma otro camino, que él llama el camino medio. O sea, no vamos al extremo de suicidarnos, digamos, porque la vida no nos gusta, ni tampoco vamos al otro extremo de querer vivir en total placer constantemente, satisfaciendo todas nuestras demandas, aunque eso le duele a otra persona. Dice, no, tomamos el camino medio. Pero bueno, esta idea ahí está como subyacente en estas historias, ¿no? De un Padre Celestial amoroso que, en definitiva, no es el caso del rey, digamos. El rey no quería que fuera, pero nuestro Padre Celestial sí, ¿verdad? Y tampoco es el caso de Buda, que deja a su esposa, a sus hijos, no. Acá es al revés. Nosotros salimos, Adán y Eva salieron del jardín de Edén para tener los hijos, ¿verdad? No para abandonarlo, al contrario. Esa es una de las razones por que las decidieron salir, ¿no? Entonces, son similitudes y contrastes, ¿no? Que hay ahí, pero es como vemos capaz algún resabio de este conocimiento ancestral en la mente de las personas.
ahí también vos, Enrique, nos hablabas un poquito de las 4 verdades nobles. Él en sus inicios, descubrió estas 4 cosas, que ya hemos hablado un poco. Una, que la vida es sufrimiento. El pobre Siddhartha, ¿no? De golpe se dio cuenta que la vida es sufrimiento. Claro. Nadie lo contradeciría, no sé, es llamativo, ¿no? De probación, diría yo. Claro, sí. Claro, nosotros llamamos una vida de probación, un estado de probación, ¿no? Pero bueno, él piensa que el deseo es el origen del sufrimiento. Bueno, uno lo piensa un poco y muchas veces es así. Deseamos cosas que no podemos tener o que exigen un esfuerzo tan grande que nos produce sufrimiento, y sobre todo cuando no lo podemos tener. Y cuando lo podemos tener, a veces exige el sufrimiento de otras personas. Pero O sea, no es solamente el sufrimiento nuestro. Sí, Jaime. Por ahí es el principio para progresar. Si uno no desea hacer algo, no progresa. Claro, sí, sí. Eso es diferente en nosotros, ¿no? Correcto. Muy bien. Y después tenemos que el anhelo es este deseo tan profundo de conocer algo. Ese es el origen del sufrimiento, y él piensa que se puede extinguir eso. O sea, hay algunos valores que vamos a ver ahora que son muy buenos, que nosotros practicamos, pero a veces no estamos tan conscientes. Los que persiguen esta búsqueda son muy conscientes de esas cosas, ¿verdad? De sí mismos. Por eso meditan, se analizan, ¿verdad? Y analizan todo, ¿no? Y nosotros a veces, por la dinámica de nuestra vida, en el mundo en el que vivimos, por cierto, nos falta a veces tomar... No, ¿se acuerdan lo que nos decía el matrimonio? Ya me olvidé el nombre. Bueno, el matrimonio la semana pasada, que en la escuela ellos practican la meditación desde chicos, en la escuela. Y el mismo hermano dijo, yo a veces tendría que hacerlo más. Y debe ser que la esposa practica más. Y hay como reglas y prácticas. No necesitamos irnos a nuestra religión para hacer algunas prácticas que quizás son buenas, tomar bien. Nosotros cuando leemos las escrituras se nos anima a meditarlas. Y es más, me acuerdo yo en el libro Mormón que dice que uno puede tener la menor o la mayor porción de la palabra. Y la mayor porción de la palabra se obtiene cuando tomamos tiempo para meditar las escrituras, ¿verdad? Yo muchas veces me pregunto, ¿no? Cuando estoy leyendo una escritura, ¿y por qué el hermano relata esto? ¿O por qué llegó a esta circunstancia? Y bueno, la respuesta a esas preguntas requiere un análisis que uno se va enriqueciendo, digamos, ¿no? Va obteniendo la mayor porción de las palabras. Aparte que cuando uno medita, ¿se acuerdan? Yo les dije la semana pasada, ¿no? El meditar ocurre en nuestra mente, la meditación es algo que ocurre en nuestra mente, y cuando más meditamos, y también requiere imaginación. O sea, cuando uno lee un texto, inmediatamente, cuando lo repiensa en su mente, digamos, porque cuando está leyendo quizás la lectura absorbe nuestro pensamiento, pero cuando lo releemos en la mente, imaginamos la circunstancia que se describe en el texto. Eso es un ejercicio que fortalece nuestra mente, nuestra capacidad de imaginar. Y por lo tanto yo he aprendido, ¿no?, que las personas que tienen esa capacidad desarrollada tienen una capacidad mayor de recibir revelación, digamos. No es que no va a recibir, todos recibimos impresiones del espíritu, pero se puede ejercitar. Yo recuerdo, ahora te doy el tiempo, Marianita. Yo recuerdo, fíjense, yo fui presidente de misión y tuve en total casi 500 misioneros. Los misioneros que ya tenían un año de misión, por ahí, yo siempre me gustaba que larguen preguntas, ¿no? Porque cuando los misioneros se acostumbran porque se espera mucho de los misioneros y a veces ellos no largan sus inquietudes porque piensan que, ¿qué va a pensar de mí el presidente o el hermano? Entonces yo les iba acostumbrando a que ellos hablen, ¿no? Pero muchas veces me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para saber que lo que estoy recibiendo es realmente inspiración o revelación? Y ya capaz que tenía un buen tiempo. Para empezar que ya tienen 19 años miembros, mucho. Entonces es una práctica que se tiene que ejercitar.
sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lleva su tiempo ese ejercicio, ¿verdad? De aprender. Entonces, algunas cosas de lo que ellos dicen, de las cosas que ellos hacen son buenas. Mariana y después Enrique y Sequín. No, que en realidad creo que la oración, o sea, la meditación con oración es más completa, porque la Claro. meditación solamente tiene que ver con nosotros y con el control de lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros logramos una meditación y en nuestra meditación logramos la comunicación con el Padre, es perfecto, porque es como que el Claro. canal es completo. Sí. Accedemos un poco a otra experiencia, ¿no? Sí, eso es muy cierto lo que decís, Mariana, ¿eh? Enrique. Sí, estaba pensando en el tercer punto, el anhelo. No es solamente anhelos por cosas materiales. A veces el anhelo es por cosas como querer tener una familia, querer encontrar una compañera o un compañero. Claro. Y si no se cumple, a veces uno entra en una ansiedad que llega a ser un sufrimiento. Y muchas veces la solución está en entregarse al Señor y servir en un llamamiento y esperar, o sea, que el Señor, tener más confianza, más fe, ¿no es cierto? Y andar por los lugares donde se puedan presentar las oportunidades, pero tratar de que extinguir ese anhelo, sino de vivir más feliz, en paz con uno mismo y con la esperanza esa, que no llegue a ser un sufrimiento, sino una esperanza que nos da la fe, ¿no es cierto? Claro. Y seguir adelante en el camino del Señor. Claro, es cierto, Enrique. Lo que pasa es que el Buda, por lo que yo entiendo, ¿no? No tenía desarrollado ese concepto de la deidad. O sea, él tenía una búsqueda personal intensa, pero era personal, como dice Mariana, ¿no es cierto? Nosotros podemos introducir en nuestra búsqueda, digamos, la revelación, la compañía del Padre Celestial, tenemos las escrituras, lo que los profetas nos dicen. Yo tengo un amigo muy bueno, un amigo buenísimo, miembro de la iglesia, fue misionero, y ahora él se ha alejado de la iglesia, ¿no? Y se volvió agnóstico, ¿no? Es como que si yo no lo veo, no lo creo, un poco así. Entonces, él está en esa búsqueda, así. Pero claro, yo le digo, pero estás desaprovechando todos los siglos de conocimientos que han habido solo porque vos querés emprender una búsqueda personal, no te va a alcanzar la vida, ¿no? O sea, se lo dije con un poco más de palabras, ¿no? Pero es cierto, acá tenemos ese detalle, ¿no? Tampoco tenemos cuando vos hablas, Enrique, de la esperanza y de la expiación, también podemos introducir ahí, y la fe, fe, esperanza y caridad, esos tres elementos que tenemos nosotros en la iglesia, son posibles también, o podemos avanzar de una manera quizás que solos no podríamos por causa de la expiación. O sea, la caridad, que es el amor puro de Cristo, es potenciado no es que tenemos que tener nosotros solos la caridad o el amor puro de Cristo. Por eso dice ahí en Moroni 7, ¿verdad? Que habla de estos tres valores, fe, esperanza y caridad, y después termina con la caridad, y dice en el versículo 48, creo, de Moroni 7, pero no estoy bien seguro, pero creo que era 7:48, que podemos pedir a Dios que Él nos inunde con ese amor, ¿verdad? Hasta que alcancemos la perfección, ¿no? Entonces, sí, lo que nos has dicho, esto de que uno puede, cuando tiene un anhelo fuerte, no es la idea nuestra escaparle a eso, por el contrario, debemos encontrar una manera de aprender a gobernar esas cosas. Pero acá, bueno, un poco es sacarlo de nuestra mente. Muy bien. Ahora, él dice que estos tres elementos, por ejemplo, la vida es sufrimiento, el deseo es el origen del sufrimiento, y el anhelo, origen del sufrimiento, puede extinguirse. Él tiene la cuarta verdad noble, que es que el óctuple sendero medio, no el extremo, según dice él, aunque nos parece extremo a veces a nosotros, pero
no el extremo. Y eso puede conducir a la extinción del sufrimiento, porque bueno, él es la búsqueda que tiene, ¿verdad? No está pensando en otra vida. Sí, tienen un poco la idea de otra vida en el hecho de que se corte ese círculo, ese circuito de reencarnaciones, cuando uno alcanza el nirvana, o ese estado que uno va a ese mundo donde está. Un poco es el gozo lo que describe, ¿no? Que nosotros el gozo lo sentimos no solamente porque hemos llegado a un punto culmine. Hoy yo estuve en el templo, por ejemplo, oficiando como obrero. Y en un momento tenía que ayudar a una hermana a cruzar el velo, ¿no? Y la hermana se emocionó tanto, ¿no? Y yo percibí que estaba ella sintiendo gozo. No era su emoción de sufrir, digamos. O capaz que era de sufrir, pero en ese momento sentir alivio. ¿Verdad? Capaz que sí, la hermana tenía alguna. Pero se ve que cuando llegó ahí, algo pasó, yo no sé qué pasó, pero bueno, me hizo emocionar a mí, ¿no? Yo casi, ninguno de los dos casi podíamos, nos tuvimos que esforzar para seguir. Bueno, eso es como el nirvana, un poco, por decir así, ¿no? O sea, no hemos llegado a la perfección, pero podemos tener atisbos de esa perfección por causa de la expiación y del Espíritu Santo, que ellos no consideran, ¿verdad? Están solitos ahí para lograr algo, bueno, avanzan lo que más pueden. Y de alguna manera han hecho algo, han elaborado normas de conducta, porque este óctuple sendero medio son una serie de conductas. Ahora, perdón. Ahora yo tenía pensado hablar de ese óctuple sendero medio, porque es medio clave en su pensamiento, la conducta, las normas de conducta que ellos tienen, pero acá hay una historia de algo que se cuenta que le pasó a Buda, cuando ya él había alcanzado ese estado de iluminación. Vieron que Buda significa el iluminado. Entonces cuentan una historia, ¿no? De que él, que muestra un poco cómo él había alcanzado y había logrado eliminar algunas cosas de su vida. Vamos a verlo, para ver qué pasa. Son cortitos todos, ¿no? Ah, no, perdón, me confundí. Cosa de la vejez. Buscando yo un poco las fiestas y los ritos, acá venía otra persona, buscando un poco las fiestas y los ritos de ella, porque me interesaba un poco saber. Lo que pasa es que si uno se quiere introducir a los ritos, no es como nosotros, que te vas al África y hacemos la misma reunión sacramental, digamos, ¿verdad? No, ellos tienen, el budismo tiene, en cada nación tiene distintos ritos y festejos y celebraciones. En algunos celebran al Buda y en otros celebran otros Budas, otras personas que ellos tienen como maestros, ¿verdad? Y hay muchas cosas similares, pero también hay una diversidad tremenda. Pero acá encontré digo una de las fiestas, pero en alguna manera esta fiesta sirve para esto de iluminar el sufrimiento. El otro que les voy a mostrar después es de la ira. Tampoco viene mal el tema de la ira, a veces nos enojamos, ¿no? Y hacemos sufrir a otros. Bueno, ahí va. Más de 350 millones de personas siguen el camino budista. Y una vez al año, en el Vesak, o el cumpleaños de Buda, ellos celebran su vida y la liberación del sufrimiento. Pero sin embargo, el doloroso pasado de Bodhi todavía lo atormenta. Como una lección de humildad, a los monjes se les da comida como pequeños regalos. Esto tiene el propósito de enseñarles a aceptar lo que la vida trae, tanto lo bueno como lo malo. Pero para Bodhi, este momento trae un recuerdo doloroso. Kehidupan saya kecil tuh susah untuk makan, sampai-sampai kalau ingin membeli nasi atau membeli sembako, kita harus
harus berutang atau minjem uang tetangga. Esa noche, en el ritual final, a los monjes se les instruye encender las linternas de papel. Cada una simboliza el dolor que llevan dentro de ellos. Esta es la lección más importante de Buda, que en la vida no podemos escapar del dolor. Pero podemos aprender a dejarlo ir. Depende de ti creer. Creencias. Bueno, ahí está por repetir. Bueno, ven, esto que ellos hacen, uno de los ritos que... No sabemos qué le pasaba al monje, pobre, para verle hay que ver el video entero. Pero no importa lo que... Pero se ve que algo... Tenía un sufrimiento grande, ¿no? Para llorar. Y ese acto de subir... Nosotros, acá en Córdoba no es atípico eso. O sea, cuando yo vine, me acuerdo que era una práctica a fin de año de prender estos cositos que vuelan con el... No sé si Mariana lo hacían ahí en Belleville o en otros lados, pero bueno, en el sur no lo hacíamos porque te agarra un viento, no para más el cosito. Pero acá ahora no se practica, lo han estado tratando de prohibir porque más de un incendio te provocaba cuando caía el cosito. Pero era hermoso ver, ¿no? Bueno, ellos hacen eso como un símbolo de dejar el sufrimiento, ¿verdad? Lógicamente que el sufrimiento se puede ir con el globito ese, pero si seguís actuando mal, se implica un poco más. Pero bueno, es un acto simbólico. También hay que tener en cuenta que el budismo, por ejemplo, lo que se practica en la India, tiene mucho del hinduismo. La mayoría del pueblo practica el hinduismo, pero tiene convicciones budistas, por ejemplo. O sea, hay una mezcla de culturas, ¿verdad? Ahí muy, muy grande. Los monjes en realidad son los que tienen esa búsqueda de la perfección en el arte de cultivar el budismo, las enseñanzas de Buda. No hay muchos registros escritos, o sea, registros que haya dejado Buda no hay. Y en realidad, algunos siglos después son los registros que hay que tenemos hasta nuestros días. Y lo escribieron personas ellos no tenían escrituras. Claro, o sea, no es que no tendrían, pero no nos han llegado. Quizás había escritura en esa época, pero bueno, no tenemos escritos originales de Buda. Estamos hablando de 600 antes de Cristo, casi la escritura estaba apareciendo en muchos lados, o había aparecido algunos pocos años atrás, no era algo común para el pueblo en general tampoco. Entonces, pero bueno, la tradición oral es muy fuerte en ellos, como también era en el pueblo judío, ¿no es cierto?, los mismos musulmanes. Vieron, por ejemplo, los judíos, cuando estudiamos el judaísmo, me acuerdo yo que yo aprendí que ellos cuando hacen estos movimientos, cuando están estudiando, meditando, o cuando están delante del muro de los lamentos, no es que se dan contra la pared, sino que es alguna técnica que les ayuda a memorizar, ¿verdad? Y tienen la memorización es muy importante y así se ha trasladado hasta que alguien escribe, ¿no? Creencia. Pero bueno, esto le quería mostrar, esto del sufrimiento, ¿no? Cómo ellos tratan de que no esté el sufrimiento en su vida, porque es algo malo, ¿no? Muy bien. Vamos al camino óctuple, vamos a hacerlo esto rapidito, porque ya son 54. ¿Cómo se va el tiempo? Yo no me doy cuenta. Espero que a usted tampoco se le haga largo, como a mí. Estos 8 pasos dentro de este camino óctuple, ¿no? Están como divididos en 3 grupos. Uno es la sabiduría,
los otros son principios de conducta ética o virtud, y también están estos de entrenamiento de la mente. Según lo que dice ahí el hermano Palmer, ¿no? Que vieron en el documento, él dice que los primeros 5 casi todos los practican del budismo, son la búsqueda que tiene el budista común, ¿verdad? Al que el Buda los llamaba discípulos, ¿verdad? Pero los otros, los del 6 al 8, son más propios de los monjes, que según dice Palmer, el Buda los llamaba hermanos, ¿verdad? Hace esta caracterización. Me hace acordar el Señor cuando dice, ya no llamaré, ¿cómo es que dice? Ya no llamaré discípulos, sino amigos, como si fuera una diferencia, ¿no? Esto me hace acordar a eso, ¿no es cierto? Más cercanos, más los que están emprendiendo una búsqueda más cercana a lo que el Salvador hace, no algo casual, ¿verdad? Porque por ahí a veces tenemos también en la iglesia personas que, bueno, viven el evangelio como una tradición, como parte de su vida, y lo disfrutan, no digo que no, pero hay personas que están en una búsqueda mayor, ¿no? de más cercanía con el Señor, de un mejoramiento mayor. O sea, y son muy comprometidos. Hay personas que son mucho más comprometidas con la obra del Señor que otras, ¿verdad? Eso no quiere, si nosotros estamos en ese grupo de los amigos, tengamos cuidado porque por ahí te caes del grupo. O sea, no es que nos vamos a poner un papel superior, ¿verdad? Pero bueno, es deseable poder estar en este grupo, ¿no? De personas que tienen los mismos compromisos que tenía El Salvador con sus hermanos, ¿verdad? Incluso nosotros, yo cuando estudio esto del budismo, también me surge como o cierto amor, por decir así, por ellos, ¿verdad? Como un cariño por ver lo que ellos hacen, ¿no? Que no estén tan distantes estas personas de nosotros, ¿no? Son nuestros hermanos y muchos de ellos están en esa búsqueda de la felicidad. Y bueno, por ahora, dejemos que ellos lo sigan así, porque probablemente algún día estos budistas sean los mejores santos de los últimos días, quizás, ¿verdad? Cuando aprendan los detalles que les faltan, sumado a la práctica que tienen, ¿verdad? Quizás puedan ser nuestro Padre Celestial debe estar pensando cosas para ellos. Pero bueno, en sabiduría, vamos a leer rápidamente. Quizás alguno de ustedes, o Mariana, ¿vos querés decir algo? O si no, me ayudas a leer, como quieras. No, lo que quería decir que veía cómo habían ido evolucionando a tener una doctrina muy similar a la nuestra y a convertirse en religión. Y pensaba que evidentemente el espíritu en el hombre hizo que, a pesar de todo ese encontrarse con el yo y de ensimismarse y demás, terminara sintiendo la urgencia de conectarse con un Dios que hasta ese momento descubrían, y de algún modo esa evolución es hoy lo que es el budismo que vos mencionabas antes, ¿no? Según lo que leí acá, que me llamó mucho la atención el cambio que tuvieron a lo largo del tiempo. Evidentemente, instintivamente nuestro espíritu grita por la conexión con nuestro Padre. No podemos vivir ajenos a eso por mucho tiempo. Claro, sí, es verdad, Mariana. Muy bien, ahí justo se te cortó, pero bueno. Bueno, leo acá, dice, leo los 8. Uno es visión o comprensión correcta. Sí, es importante trabajar por ver si comprendemos las cosas, ¿verdad? Yo a veces, por ejemplo, he estado hablando con mi esposa algún tema, como medio como convencido de mi idea, y después al rato me doy cuenta, no, le estoy errando. O sea, no estoy entendiendo bien lo que ella me está diciendo, por decir así, ¿no? O sea, a veces entender la circunstancia en la que estamos tiene que ser una búsqueda, aprender a comprender, ¿no? Visión o comprensión correcta. Después dice pensamiento o determinación correcta. Después vamos a ver cómo cada uno tiene algún elemento, ¿no? Después dice conducta, ética o virtud. Hablar correcto. Ven que le da importancia al hablar correcto. No es así en el mundo actual, parece. Como que, bueno, yo hablo como quiero. Pero el hablar correcto, el uso correcto de las palabras es importante. También actuar correcto. Y después tener un medio de vida correcto. No sé chorro, digamos, no está bien. Por más que te justifique, digamos, ¿verdad? Por decir.
Y después está esto que ya es como más profundo, como ya requiere algunas técnicas de conocer muchas técnicas de la meditación, de la concentración, y que era un poco más reservado a los monjes, e incluso ya tener un estado de desapego mayor, ¿verdad? Como que nadie te puede molestar para hacer esto. No te pueden decir, che, papá, ayúdame con la tarea. No, el tipo está meditando ya en la cueva, ¿no es cierto? No lo podemos enganchar. Bueno, entonces acá tiene estos tres: esfuerzo correcto, atención correcta o conciencia del momento correcto. Vieron que a veces uno presta atención correctamente, pero no en el momento adecuado. Entonces hay esos dos elementos. Y después concentración o meditación correcta. ¿En qué me voy a concentrar mientras medito? Y acá yo puse... me voy adelantando. Bueno, este de los símbolos se los voy a mandar, ¿no? El que estaba acá yo tenía este videíto, ¿ven? Que explica un poco el Dharma, que el Dharma es esta rueda, pero bueno, no quiero usar mejor el otro, que tengo el ejemplo de la ira. Después se los puedo mandar a este video, que explica los símbolos de la rueda esta, con los 8. Acá, este es esta rueda simboliza toda la doctrina, por decir así, del noble camino óptuple. Y ellos lo tienen por todos lados. ¿Sí? O sea, a Buda no se le ocurrió todo eso, a él se le ocurrió el noble camino óptuple nada más. Pero después la gente que tiene esa necesidad de ponerlo abstracto en la vista, pues empezó a hacer todos estos símbolos, y algunos empezaron a ser sujetos de adoración. Incluso el Buda, ya están las estatuas del Buda, está el Buda gordo, el Buda flaco, digamos, que sería el Buda, el Siddhama no era flaquito, digamos, sino él hasta tenía desapego a la comida. O sea, él no quería desear comida, entonces comía si le daban, digamos, pero si no arrancaba a caminar y estaba cada vez peor. Bueno, en esa búsqueda, ¿no? Pero bueno, por eso que después se mezcló, como dice ahí Palmer, muchas de las supersticiones de la India entraron al budismo, y los formatos, ¿no es cierto?, la adoración y los festivales tienen mucho que ver de esa influencia. Incluso él dice que hasta del mismo cristianismo ha habido influencia, porque durante los años que estuvo Inglaterra y otros países de Europa dominando esas regiones, ha habido influencia del cristianismo. Como vimos la otra vez que Santo Tomás o Tomás el Apóstol había estado predicando en el sur de la India, ¿no? Entonces, acá tenemos la historia que ya les he dicho: deja que tu enojo desaparezca. Está buena la historia de Buda porque por ahí nos puede servir a nosotros. Así que vamos a escuchar. Un día... Perdón, el que lo dice no sé de qué país es, pero hay que escucharlo con atención si queremos entenderlo al muchacho. Igual está escrito ahí. Buda estaba sentado debajo de un árbol, cuando de repente un sacerdote brahman furioso se le acercó y comenzó a abusar de él. El sacerdote brahman pensó que Gautama Buda correspondería de la misma manera, pero para su total sorpresa, no hubo el más mínimo cambio en las expresiones de su rostro. Así que ahora el Brahman se puso más furioso. Lanza cada vez más abusos contra Buda. Sin embargo, Gautama Buda no se inmutó por completo. De hecho, había una mirada de compasión en su rostro. Y finalmente el Brahman estaba cansado de abusar de él. Y le preguntó: que he estado abusando de ti como cualquier cosa, pero ¿por qué no estás enojado en absoluto? Gautama Buda respondió con calma: mi querido hermano, no he aceptado ni un solo abuso de tu parte, pero lo escuchaste a todos, ¿no? El Brahman argumentó y Buda dijo que no necesitó los abusos. Así que, ¿por qué debería siquiera escucharlos? Ahora el Brahmin estaba aún más perplejo. No podía entender la calma respuesta de Buda. Al mirar su rostro perturbado, Buda explicó:
además que todos esos abusos permanecen contigo. No puede ser posible. Te las he arrojado todas, pero no he aceptado ni un solo abuso de tu querido hermano. Supongamos que le das algunas monedas a alguien, y si no las acepta, ¿con quién se quedarán esas monedas? El Brahmi respondió: si yo le daría monedas a alguien y no las aceptarán, naturalmente las monedas se quedarían conmigo. Con una sonrisa significativa en su rostro, Buda dijo que ahora tienes razón. Lo mismo ha ocurrido con tus abusos. Viniste aquí y me insultes, pero no he aceptado ni un solo abuso tuyo. Así que no hay razón para estar enojado contigo. El Brahmin permanece mudo. Se avergonzó de su comportamiento y suplicó el perdón de Buda. Ves en la vida, en tu vida, tu calma interior y tu paz son tuyas. Y a veces como un portero o un guardia de seguridad, necesitas proteger tu calma interior y paz mental. Usted elige lo que acepta y lo que no acepta. Su tranquilidad interior se basa únicamente en su opinión. Así que no responda a la que dice la gente si le hace enojar. Esa es la mayor fortaleza de los sabios. Esta es la filosofía de la felicidad. Gracias por mirar. Siéntete libre de suscribirte. Bueno, acá el Buda empezó a pedir que le hagan like al video. Pero bueno, está buena la filosofía, ¿no es cierto? Uno decide, nosotros también, hay algunos elementos que quizás son discutibles, porque... pero bueno, esto de no... Es la otra persona la que tiene la dificultad, y uno no es que tiene que ser totalmente... no estar pendiente de lo que el otro te dice, ¿no? Porque quizás lo que dice, aunque no sé, a mí me ha pasado que las personas me han dicho, usted hizo esto y esto y esto, y yo sé que no hice eso, pero sé que lo cree la persona, entonces trato de entender, ¿no es cierto?, de escuchar. Pero está bueno también este principio, ¿no?, de trabajar para no enojarnos, porque el enojo sí sería nuestro, ¿verdad? Y a veces eso es lo que buscan otras personas. Yo me acuerdo también, siendo presidente de Estado, que hace muchos años atrás, por ahí yo llegaba a mi casa después de una entrevista difícil, ¿vio? Con algún hermano o hermana así que no terminamos bien la conversación, digamos. No sentí que... Y yo estaba toda la noche pensando, y a veces... Y Adriana me decía, pero capaz que la hermana dice... O sea, nunca sabía... Yo nunca le dije a mi esposa, cuando venía una entrevista medio consternado, con quién había estado, para que ella no se haga... porque las esposas, las mamás, las esposas, son muy... se te defienden, sacan los uñas, ¿verdad? Para defender a su ser amado. Entonces yo no le decía. Pero a veces ella, pero sabía que yo estaba mal, ¿no? Y me decía, bueno, dice, capaz que la persona está ahora lo más piola, descansando, durmiendo tranquilo, y vos estás acá, dice, no pudiendo dormir. Dice, ahí tenés algo mal que te está pasando, ¿no? Bueno, yo fui aprendiendo, ¿no?, a controlar, o sea, es verdad, ¿no? La felicidad de nosotros depende de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, quería mostrarles después yo se los voy a mandar el enlace por si lo quieren ver. Y bueno, es una forma que ellos tienen de pensar, ¿verdad? Y entre muchas que hay. Bueno. Acá no, como siempre yo pienso más de lo que podemos hacer. Capaz que porque no considero lo que ustedes van a decir, pero son buenísimas las participaciones de ustedes. Está bienvenida, y si hay que achicar otras cosas. Pero aquí está esta lista de algunos detalles sobre cada uno de los puntos del óctuple camino, ¿verdad? Por ejemplo, en punto de vista perfectos, dice conocimiento sobre el malestar. ¿De qué habla cuando habla del punto de vista perfecto? Bueno, el malestar, ¿qué es lo que me está haciendo daño? Conocimiento sobre la causa del malestar. ¿Por qué? Porque vieron que a veces uno dice, estoy enojado, y no sabe bien por qué, ¿no?
Entonces, es bueno, y sabes que el enojo no te gusta y te hace mal, y capaz que no tenés identificado por qué. O por lo menos no tenés identificada la razón correcta por la que estás enojado, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente, para protegerse, no siempre larga a primera fila acá arriba las razones por las que algo nos pasa. Lo personificamos ese enojo en otras personas o alguna situación, pero quizás hay algo previo, más grande, que tenemos que aprender a darnos cuenta para poder corregirlo después verdaderamente. Dice, conocimiento sobre la extinción del malestar, o sea, cómo lo podríamos hacer para sacarlo. Conocimiento sobre el camino, ¿no? O sea, una vez que sé lo que realmente dónde está el problema, tengo que identificar cómo lo voy a solucionar y cuál es el camino para hacerlo, ¿no? Después dice la intención perfecta. O sea, esto es casi, aunque dice 2, casi previo debería ser, ¿no? La intención de renuncia. Ellos, claro, ellos resuelven un poco el problema del malestar con la renuncia. Bueno, renuncio a esto que estoy buscando, ¿verdad? Bueno, nadie dice que está mal, porque o sea, es lógico, quizás eliminas el sufrimiento con la renuncia, ¿verdad? A veces nosotros sufrimos con algunas personas y bueno, la idea sería, bueno, listo, ¿vieron que es la doctrina que también hay en el mundo? O si esto te hace mal, te vas. La doctrina de la renuncia no es lo mismo que decimos nosotros, ¿verdad? El Señor dijo, si alguien te pega un bofetazo, dale la otra mejilla. Es un poco diferente, ¿verdad? Aunque capaz que estamos buscando lo mismo, nada más que hay otra forma, ¿no? Bueno, después dice, la intención de benevolencia. Esto está bueno. Siempre que vamos a enfrentar una situación difícil, nuestra primera intención siempre tiene que ser el pensar bien. Ahí tenemos un problema, porque uno a veces va con no sé si yo conté esta anécdota, pero me acuerdo también siendo presidente está acá en el sur, con un hermano que yo ya sabía de antemano que iba a estar complicado el tema, porque yo lo conocía el hermano, y cuando me pidieron la entrevista pensé que era para algo difícil. Entonces empecé a buscar todas las escrituras para prepararme, ¿no? Agarré la guía de estudio de escritura y busqué cosas como tolerancia, para enseñarle al hermano, ¿no? Porque yo sé que el hermano me iba a venir con algo de alguien, y entonces yo le iba a alargar todas las escrituras de ser tolerante, de ser comprensivo. Y mientras iba buscando, empecé a buscar cosas del amor. O sea, como que de lo que yo pensaba, hubo un proceso, porque vieron que uno busca la palabra y después abajo hay otra y te va llevando. Y fui cambiando de cosas para ayudar al hermano a cosas para ayudarme a mí. O sea, yo tenía que ser tolerante, ¿no? O sea, me fue llevando la guía de estudio y las escrituras, y fue bárbara la entrevista, porque yo fui con esto que dice acá, intención de benevolencia. O sea, fui más preparado para mí que para ver qué él iba a hacer con el hermano. Hija. En eso fui desarmado, pero sí fui preparado en amor, ¿no? En más comprensión, ¿no? O sea, entonces esto es... Y después la intención de inofensividad. Un poco esto de que dice el profeta de ser pacificadores, ¿verdad? Esta intención de ir inocentemente o sea, tampoco tenemos que ser, tampoco vamos al extremo, ¿no? Si yo agarro una serpiente, bueno, digo, qué buena la serpiente, cómo te quiero, ¿no? ¿Vieron la historia esa del que agarró la serpiente congelada y después la serpiente lo picó? Bueno, tampoco somos tan desprevenidos, digamos, ¿no? Pero sí tener una primera intención de benevolencia, ¿no? Hablar perfecto. Voy a leer rápido, ahora, sin tanto análisis, pero ustedes lo pueden analizar. Abstenerse del habla falso es como, ¿qué sería para nosotros? ¿Cuál sería el principio equivalente al abstenerse del habla falso? Bueno, yo tengo una idea. ¿Se puede? Sí, largue. Por ejemplo, cuando queremos adular para conseguir algo. A mí eso yo lo detecto enseguida y no me gusta para nada. Cuando me quieren convencer de algo, adulándome o buscándome, ¿viste?
Bueno, ese tipo de, para mí me resulta falso, digamos. Está bien. Bueno, ahí tenés que aplicar la intención de benevolencia, Enrique. Sí, no, lo han aplicado conmigo, yo no trato de no hacerlo con otros. No hay que ser, lógicamente, ¿no? Sí. Siempre tenemos que ser verídicos. Lógicamente que está la persona que es un extremo de eso, que siempre dice, bueno, yo digo la verdad y no me importa. Bueno, a veces somos prudentes, ¿no? Y decimos las cosas en el momento justo, como dice por ahí arriba, ¿no? En algún momento que tenemos que encontrar el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, muy bien. Un equivalente también sería no levantar falso testimonio, ¿verdad? Ni mentir. Nosotros también tenemos esta búsqueda de no hablar cosas que no son verdad, ya sea la adulación, como decís vos, como cualquier otra cosa, o el ocultar algo para nuestro beneficio. O sea, mi papá tenía y 15, bueno, 5 minutos más, prometo. Papá tenía un dicho que decía, él decía así, mi padre era un hombre muy difícil, pero tenía un montón de dichos que parecía que era el Siddhartha Gautama. No los he hecho, ¿no? Pero por lo menos en los dichos. Y él siempre decía, ¿no? El hijo dice, el que dice la verdad no miente. Y yo siempre que lo escuchaba, no le decía nada porque me sopapeaba, ¿no? En esa época te reía, te daba un sopapo. Pero yo decía, pero obvio, papá, pensaba yo, sí, que dice la verdad no miente. Pero claro, después yo más grande fui descubriendo, claro, que el que dice la verdad no tiene necesidad de seguir mintiendo, porque a veces vos mentís y tenés que seguir mintiendo para ocultarla, para adornar la mentira inicial, digamos, y es interminable, ¿no? Entonces, tenía razón el viejo, ¿no? Cuando decía que dice la verdad no miente. Muy bien, abstenerse del habla difamatoria, también eso, ¿verdad? Es nuestro no dirá falso testimonio, pero como ampliado. Tampoco podemos difamar a otras personas. Abstenerse de hablar con dureza y abstenerse del habla ocioso. También tenemos nosotros. Yo quería que anotáramos acá, pero nos va a llevar mucho tiempo. Ya vamos a ir avanzando hacia ese punto de cosas que tenemos comunes, ¿verdad? También nuestro inconvenio habla, ¿no? De cesar de vuestras risotadas. Obrar perfecto, abstenerse de tomar la vida. Acá es claro, por eso ellos no comen carne, no matan. Abstenerse de tomar lo que no es dado sería como abstenerse de encontrar lo que otro no ha perdido. Bueno, que a veces encontramos lo que otro no perdió, ¿verdad? Abstenerse de conducta sexual errónea, eso también es un principio de ellos. Después dice, medios de vida perfectos, ganancias deben adquirirse por medios legales, pacíficamente, honestamente, sin causar daño o sufrimiento a otros. Trabajos incorrectos serían tráfico de armas, andá a decirle a los traficantes de armas, de seres vivos, incluso animales, ¿verdad? De producción de carne, de venenos y de intoxicantes. Bueno, algunos estamos totalmente de acuerdo. Esfuerzo perfecto, prevenir el surgir de estados mentales insanos. Esto está buenísimo. Después lo leen bien ustedes. Pero dice, prevenir el surgir de estados mentales insanos no surgidos. O sea, tener cierta capacidad para no meterse en camisa de 11 varas, diríamos. O sea, si yo ya sé que, o sea, hay ciertas conversaciones que yo sé que al inicio terminamos mal. Entonces hay que prevenir. Pero acá no va solo a las conversaciones, va a los estados mentales, ¿no? Tratar de ir previendo. Después dice, abandonar estados mentales. Si ya los tenemos, hay que abandonarlos. Y hacer surgir estados mentales sanos, no surgidos aún. O sea, eso lo decía Elder Packer. ¿Se acuerda el Elder Packer, ese video de los pensamientos de hace muchos años? Que una forma de sacar los malos pensamientos era poner buenos pensamientos en el escenario de la mente. Poner buenos pensamientos. Y es verdad, ¿no? Si usted está pensando mal, bueno, haga otra cosa, ¿no? Y eso nos ayuda. Mantener y perfeccionar, una vez que los tenemos, tratar de mantenerlo. Eso es lo que está diciendo. Y hay muchas escrituras que me vienen a la mente, ¿no? La atención, y después dice, claro, esto, para lograr esto se requiere ya un estado avanzado, ¿verdad? O sea, yo anuncio los títulos y me gusta, pero bueno,
hasta que pero bueno, ellos tenían esta búsqueda muy fuerte, sobre todo los monjes. Después, atención perfecta, práctica de los 4 fundamentos de la atención, y estos 4 fundamentos están ahí explicados, y son estas técnicas que ellos tienen, y después la concentración perfecta, que se practica en la India, en muchos países budistas, incluso en las escuelas. Hay formas de lograr esta atención perfecta. Muy bien, ya, a ver. Bueno, ¿y alguien que me pueda ayudar a leer esto como un fin de esta clase, ¿no? Es una frase del discurso del hermano Palmer. ¿Querés que lea? Bueno, no hay problema. El budismo ha sido probablemente la fuerza civilizadora más importante de toda Asia. Ha ejercido una influencia especialmente profunda sobre la cultura, las artes y la literatura. En la doctrina budista no falta ciertamente la preocupación por la moralidad. Los primeros 6 pasos del camino óctuple se ocupan de los aspectos éticos de la vida. Bajo el 4º paso hay 5 preceptos que tienen su contrapartida en 5 de los 10 mandamientos que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí. Tales doctrinas han establecido al budismo también como una de las grandes fuerzas humanitarias del mundo. Bueno, entonces vemos acá, ¿no? El Señor de alguna manera se ha ingeniado para meter en esa civilización hasta que el Evangelio llegue principios que los preserven, que los protejan un poco de la brutalidad que tiene el hombre o el ser humano cuando no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Porque así era el mundo donde surgió el budismo. O sea, el hinduismo, con todas sus cosas buenas que también tiene, ¿verdad? Surge de un deseo de dominación de unos pueblos sobre otros. Y todos aquellos pensamientos iniciales de ver el río y de ver la vida, ¿no es cierto?, como un conjunto de oportunidades, a meter las castas por medio de los brahmanes y bueno, hacer toda esta apropiación de las personas. Y bueno, acá vino el budismo a traer esta otra cultura, y tiene muchas cosas en lo moral que son buenas. No quiere decir que todos los budistas practican todas las cosas, digamos. A veces algunos del budismo, sobre todo el budismo occidental, es un budismo medio snob, ¿no es cierto?, de, bueno, tomar estas cosas que son casi como eslogans y bueno, les puede hacer bien en algunas cosas, mientras que no acepten la responsabilidad que tienen por sus acciones, ¿no? A veces el trabajo no está o sea, no quiero ser contradictorio, es importante la meditación, tomar tiempo para leer las escrituras, para orar, pero nuestra lucha no está en el paraíso, está en el mundo solitario y triste. Si no, estaríamos allá todavía. Entonces tenemos que salir a enfrentar. Tenemos ayuda, no estamos solos, tenemos la ayuda del Señor, ¿verdad? De la expiación. Y tenemos el camino nosotros también, como este camino óctuple, para llegar a esa satisfacción personal. Pero bueno, yo veo la mano del Señor también, millones de personas que han podido ser preservados, tener un grado de esperanza y una búsqueda hacia lo mejor. Y ya sea en esta vida o en la que viene, esos principios de verdad que han acuñado en su alma, esos principios de virtud o esas conductas, les van a ser útiles en el camino hacia la exaltación. Y se imagina. Termino con esto, ¿no? Hace poco tiempo falleció mi suegra, el papá de mi señora, de Adriana, Rodolfo Salomón. Era un hombre que si uno le daba un discurso en la reunión sacramental, no podía. Una sola vez dio un discurso en toda su vida de miembro. Y cuando hacía las oraciones era difícil entenderlas, muy cortitas y muy trabadas. No tenía esa capacidad, quizás de estar al frente de un quórum o de una organización. Pero él era un hombre, porque tenía algunas limitaciones, ¿no? Por la genética, ¿no es cierto?, de su familia, gente muy sufrida, crecieron en medio del hambre, digamos, una situación difícil.
y tenía esas limitaciones, pero él era uno, en todo el país era uno de los que más liaona tenía. Él anotaba a los hermanos y le llevaba la liaona a la casa en bicicleta. Yo tengo una foto de él en una bicicleta repartiendo liaona. Y fue muy triste la muerte de él, murió con casi 90 años. No era esperable que le llegara el fin, ¿verdad? Pero era un hombre sumamente sano y de golpe falleció en la cama, sí, ¿no? Y estaban muy tristes las hijas y la familia, fuimos todos para allá. Y yo tenía esa preocupación por mi amada esposa, ¿no? Sus sentimientos de haber perdido a su papá. Y un día me vino un pensamiento, ¿no? Que lo compartí con ella, ¿no? Yo le digo, mirá, le digo, Adri, tu papá ahora, o sea, probablemente si nosotros falleciéramos y fuéramos a verlo a él en el mundo del espíritu, veríamos a un hombre totalmente diferente. Porque a todo eso que él tenía, todas esas habilidades de amor por las personas, de perseverancia, de decir, bueno, voy a hacer esto y lo voy a hacer hasta... Lo hacía metódicamente. A todo eso, digo yo, ahora no tiene las limitaciones que su cuerpo le había impuesto. Ahora es un espíritu brillante, con conocimiento de todas las cosas, ¿no? Y yo decía, vas a ver, Adri, cuando lo veamos. Y aunque para nosotros es algo triste que haya partido, pienso que para él ahora ha iniciado un camino de progreso muchísimo mayor y está ayudando allá en el mundo del espíritu a muchas almas, porque tiene los atributos, sumado a estos vestigios de la deidad que ahora tiene por causa de estar en su espíritu sano. Y esto es así, ¿no? Estos hermanos que están practicando esta cultura, estas ideas, bueno, muchos atributos están desarrollando que algún día, sumado al conocimiento de la eternidad, de un Dios verdadero y del plan de salvación, los va a potenciar enormemente, ¿no? Quisiera ser amigo de ellas, ¿no? Y bueno, y comparte esta clase en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces para finalizar, Zoraida, ¿podrías vos hacer la última oración? Sí. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por haber participado en esta clase, muy interesante en el sentir de otras personas y de otras culturas. Te agradecemos porque es importante para ti que nosotros conozcamos el sentir de otras personas en lo que respecta a la cultura religiosa. Y tenemos esta oportunidad de poder abrir nuestras mentes y poder conocer y sacar nuestras conclusiones. Y también hacer las comparaciones con el Evangelio verdadero, que es una luz al mundo. Te pedimos que nos acompañes, que bendigas nuestros hogares y nos acompañes siempre, y nos ayudes y nos protejas. Y rogamos, Padre, estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por la oración. Hasta la próxima semana. Chao. Bueno, nos vemos. Gracias, Chao. nos vemos. Éxito y gracias. Chao. Chao.